Hola, buenos días, opositores y opositoras sin derecho. Bueno, hoy vamos a ver el concepto división de poderes. Es algo muy básico y es algo que hay que entender muy bien. Para las personas que han estudiado derecho, obviamente este concepto se lo saben de memoria, lo tienen muy interiorizado, pero las personas que como yo, cuando cogimos los apuntes de la oposición en un primer momento, no habíamos visto nunca derecho, pues no lo tenemos tan claro. Sí que es verdad que es un concepto que se puede intuir, pero yo creo que es conveniente dibujar aquí sus características principales, explicarlo. Y bueno, este cuadro que tengo aquí en el ordenador es lo que hay que memorizar y saber muy bien. Parece muy sencillo, pero es que es básico. La división de poderes y saber cuáles son los poderes y lo que hacen, ¿vale? No obstante, antes os voy a explicar un poquito, esto desde luego no hace falta que lo memoricéis, simplemente escuchadlo para que se os quede y para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Pero esto desde luego no es necesario memorizarlo. Nosotros, España, es un Estado social y democrático de derecho y existe una división de poderes. Vale, ¿qué significa esto? Pues vamos a verlo en contraposición a estados que no son democracias, que son aquellos países que llamamos totalitarios o países absolutos. Estos modelos de Estado todavía existen. Modelo de Estado totalitarios, de derechas y de regímenes de izquierdas. Existen actualmente. Os he puesto ahí unas fotos para que vayáis haciéndoos un poco más a la idea, ¿no? Porque bueno, son bastante conocidos los casos de la Italia de Mussolini o de la Alemania nazi, en la que sabemos que no eran democracias, que eran países totalitarios. ¿Qué implicaba eso? Que todos los poderes, todos, se concentraban en una fuerza. Es decir, el señor de turno, con perdón, y sus acólitos son los que decidían qué ley se hacía, cómo se aplicaba y allí no les juzgaba nadie. ¿Por qué? Porque los jueces estaban al servicio de estos señores. Son países totalitarios en los que la libertad queda relegada a un segundo plano. Países absolutos. Vale, como os digo, esto no tenéis que memorizarlo para nada, simplemente os lo decía porque en contraposición a lo que es un país democrático se entiende mejor. España. España estamos ante un Estado social y democrático de derecho. Así lo dice en la Constitución, democrático. Estamos en democracia. Y también dice en el título preliminar de la Constitución española que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Vamos a ver cuáles son esos poderes y qué significa que emanen del pueblo español. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a centrarnos en lo que nos interesa, porque como os he dicho, esto era simplemente para que lo entendierais. Vale, nos vamos a la Constitución española, que es lo único que nos interesa, de lo demás nos olvidamos. Y en España, Estado social y democrático de derecho, existen 3 poderes. Hay que sabérselos de memoria. Yo me imagino que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero es fundamental, fundamental, porque cuando vayamos a ver diferencias entre leyes, reglamentos, actos, os diré, pues el reglamento es que no lo dicta el Poder Legislativo, es del Poder Ejecutivo. Ya, pero ¿qué era el Poder Ejecutivo y qué hacía? Por eso, estas 4 cosas son básicas. División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Legisla, elabora la ley. El legislativo legisla, elabora la ley. ¿Qué hace el ejecutivo? Ejecuta la ley. ¿Y qué hace el judicial? Juzga. Yo creo que hasta ahí muy fácil. Y vamos a ver que esto también es fundamental. ¿Quién es ese poder legislativo? ¿Quién es el poder ejecutivo? ¿Y quién es el poder judicial? La gente que ha estudiado derecho viene con esto requete sabido. Las personas que nos acercamos por primera vez al derecho con las oposiciones, pues tenemos que memorizarlo, pero como os iré diciendo, no pasa nada por no haber estudiado derecho,
porque los conceptos que hay que memorizar para equipararse a alguien que ha estudiado Derecho no son tantos, de verdad. Podemos establecer la base de manera sencilla. Bueno, seguimos. Legislativo. Elabora la ley, legisla, elabora la ley. ¿Quiénes son? Las Cortes Generales, formadas por Congreso y Senado. ¿Quién es el Ejecutivo? ¿Quién ejecuta la ley? El Gobierno. El Gobierno de nuestro país, el presidente y los ministros. Y quien juzga, los jueces y magistrados. Vale. ¿Por qué dice la Constitución española que del pueblo emanan los poderes? De que en el pueblo radica nuestra capacidad de legislar, de ejecutar. Si no estamos ahí, el ciudadano de a pie no pertenece a las Cortes, no pertenece al gobierno. Bueno, nosotros con nuestros votos elegimos a los representantes. Cuando vamos a votar en las elecciones generales del Estado, votamos, ¿verdad que sí? Nos dan el sobre para votar al Congreso y para votar al Senado, para votar a los diputados, para votar a los senadores. Estamos eligiendo a los representantes. Por eso dice que emana del pueblo español, emana de todos nosotros. Elegimos esos representantes que van a legislar, que van a elaborar la ley. Y si os dais cuenta, en las Cortes Generales, en el Congreso, en el Senado, no hay un único partido. Según los votos que han obtenido, están representados los distintos partidos políticos. Por eso hay una división de poderes, ¿vale? Está representado todo el pueblo español. Tú a quien hayas votado, aunque no haya ganado las elecciones, no se concentra todo en una misma fuerza, ¿vale? Legislativo son las Cortes Generales, formadas por Congreso y Senado, y son los que legislan, los que elaboran la ley. Luego nos vamos al Ejecutivo. ¿El Ejecutivo quién es? El Ejecutivo es el gobierno, ¿vale? Formado por el presidente y ministros. El Ejecutivo ejecuta la ley. De acuerdo. Y luego el Poder Judicial está formado por jueces y magistrados. Y de momento del Poder Judicial solo vamos a saber que es único para toda España y que está formado por esos jueces y magistrados que se eligen según lo que establece la Constitución española, pero que tienen unas garantías y un código de conducta, por así decirlo, aunque no sea correcto, en los que son totalmente independientes. ¿Qué se consigue entonces con esta división de poderes? Que elaboren la ley representantes de todos los partidos políticos que hemos elegido los ciudadanos. Que el Ejecutivo, el gobierno, tenga que estar sometido a esa ley y además que los jueces puedan juzgar no solo al ciudadano que no cumple la ley, sino a ese ejecutivo, a ese gobierno, lo va a controlar para que se ajuste a la ley. Como veis, la división de poderes es fundamental en las garantías democráticas. Sin una división de poderes no puede existir una democracia. Repetimos. El legislativo legisla y son las Cortes Generales, formadas por Congreso y Senado. El ejecutivo ejecuta, es el gobierno, presidente y ministros. Y el Poder Judicial son los jueces y magistrados que juzgan. En la última línea veis que debajo de Cortes aparece Cortes de comunidades autónomas, y debajo del Ejecutivo de gobiernos aparece gobiernos de las comunidades autónomas. Esto os lo introduzco ya, si queréis hacemos un día un vídeo de cómo se reparten el poder, el Estado y las comunidades autónomas. Pero bueno, como sabéis todos, no solamente hay elecciones a nivel nacional, también hay elecciones a nivel de nuestra comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Cada 4 años, si no se adelantan, pues también votamos a nuestros representantes en la comunidad autónoma. Entonces ocurre igual. Nosotros, los ciudadanos de una comunidad autónoma, votamos a nuestros representantes y se constituyen unas cortes de esa comunidad autónoma. Se forma un gobierno de esa comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Tanto las cortes como los gobiernos de las comunidades autónomas rigen dentro de esa comunidad autónoma, no fuera de ella,
como es evidente, ¿de acuerdo? En cambio, el Poder Judicial no. El Poder Judicial es único para todo el Estado. Pero en las comunidades autónomas, como hay autonomía política, tenemos nuestras propias cortes y nuestros propios gobiernos. Los nombres que reciben son diferentes según la comunidad en la que estéis. Por ejemplo, en Castilla y León, que es donde yo estoy, las cortes de mi comunidad autónoma se llaman las Cortes de Castilla y León y el gobierno se llama Junta de Castilla y León. En cada comunidad autónoma pues tiene un nombre diferente. Bueno, pues hasta aquí la división de poderes. Espero que os haya quedado claro que es la base para que exista democracia, que existen 3 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. El legislativo legisla, ejecutivo ejecuta, judicial juzga. Y hay que saberse quién es el legislativo, quién es el ejecutivo y quién es el judicial. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Cualquier cosa que queréis comentar o cualquier cosa que queréis que explique en los siguientes vídeos, me lo podéis ir contando. Un beso muy grande y hasta pronto. Espero seros de ayuda. ¡Ánimo!